Mi nombre es Jorge Rodrigo Monterroso Gramajo, de, del quinto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Da Vinci de Guatemala, con sede en Quetzaltenango. Hoy estaría hablando sobre los antecedentes históricos del arbitraje, así como el origen, los antecedentes del derecho español, antecedentes de otros países, conforme al arbitraje, claro, y de igual manera antecedentes en Guatemala. Primeramente estaría hablando sobre el origen más remoto posible y de igual manera el origen no oficial y del origen oficial. El origen no oficial se trata sobre situaciones que sucedían en las historias bíblicas, así como en las tribus que eran más antiguos todavía que las historias bíblicas, los cuales eran considerados los primeros vestigios de humanidad, de cierta manera. En primer lugar podemos hablar del capítulo 31 de Génesis, en donde se nos da una breve historia del conflicto que tuvo Jacob con Labán, un arameo, a causa de los ídolos sustraídos por Raquel, la que ella también eventualmente se convierte en esposa de Jacob. Sin embargo, existen vestigios también, eh, situaciones antiguas, en donde ya he mencionado anteriormente, el cual es, o las controversias que existían entre las tribus que había mencionado anteriormente, las cuales eran entre los jefes de los clanes, los cuales habitaron en su momento las cavernas para poder así utilizar el arbitraje para la manutención y la preservación de la integridad de cada uno de sus miembros. Sin embargo, a pesar de este origen tan remoto que se comprende en estas historias, aún así, ya de manera oficial el arbitraje, eh, esto sucedió con el derecho romano. Y claro, fue un proceso muy extenso, realmente muy extenso, por ende es que yo voy a tratar de resumirlo un poco porque tiene muchos pasos, pues simplemente el arbitraje no era considerado algo tan importante al principio, pues era utilizado para temas inciertos, temas que no eran, como dije, tan importantes como por ejemplo las deudas o algo que se encargaba el juez, en esos casos un juez ordinario. Luego, eventualmente, el árbitro y el juez fueron unidos en uno y al mismo tiempo dividido irónicamente. Ya luego de completamente oficial, a partir del siglo II antes de Cristo, es en donde el arbitraje se manifestó de manera completamente oficial, así como la manifestación exclusiva de la voluntad de los interesados del arbitraje en las disputas. Eventualmente todo esto siguió evolucionando, cambiando. Existió la ley contemporánea de esa época, claro, en donde existieron dos árbitros que existían al mismo tiempo, pero uno perduró más que el otro, y aquellos que no perduraron al mismo tiempo, pues simplemente se extinguieron, solamente por terminar el proceso formulario, para de esa manera no volver a existir jamás, lo cual sucedió en el siglo IV después de Cristo. En pocas palabras, con el proceso formulario que fue removido o terminado, simplemente se pierde el carácter privado del arbitraje. Entonces, esto es una breve explicación de lo que es en sí el origen desde el derecho romano y de igual manera el origen no oficial que viene de épocas hebreas. Luego tenemos ahora los antecedentes del arbitraje conforme al derecho español. Y empezamos desde el Liber. Tiene otro nombre, pero el nombre es complicado, pero es simplemente Liber. Simplemente es el Liber. Y esta información data desde 652 antes de Cristo hasta 711 después de Cristo, en donde inicia la concepción judicialista del arbitraje por oposición al carácter jurídico privado, pero solamente por la potestad de juzgar que fue otorgado al árbitro, los cuales, como anteriormente mencioné, de cierta manera también eran considerados árbitros, pero en este caso en el derecho español de igual manera eran considerados árbitros y pues las personas que ejercían como tal. Sin embargo, esta forma no funcionaba, pues simplemente se renunciaba a la necesidad de proveer una garantía o pena para el cumplimiento del fallo arbitral o del laudo. Después, después del Iber, se pasa al fuero juzgo, se pasa al fuero juzgo, que es literalmente lo mismo. Entonces después de esto se pasa al fuero real, que es más diferente, en donde se reconocía la facultad de las partes para poder designar a un tercero imparcial.
Eh, Después de esta, el código de las 7 partidas, ya los jueces o los árbitros, o perdón, los jueces de averencia o árbitros, que eran básicamente lo mismo, sí, estos eran nombrados para trabajar sobre una disputa por las partes que estaban en la misma disputa, así como en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero así como que si fueran jueces, para que de esa manera, cuando la situación fuera más estricta, así estos o los árbitros resolvieran las contiendas o controversias. Después, en 1805, en esa época, se pasa de la nueva recopilación a la novísima recopilación. No menciono la nueva recopilación porque es básicamente lo mismo que lo anterior, pero la novísima recopilación, lo que sucede es que se trata conjuntamente a los jueces con los árbitros, son lo mismo, o los árbitros con los jueces ordinarios, no los jueces de verencia, sino ya jueces ordinarios, en donde por primera vez se aplica la posibilidad de apelar el laudo arbitral, ya sea de uno o de otros. Luego, en el siglo XIX, se comprende solamente la gran importancia del arbitraje como una manera alternativa para resolver los conflictos, incluso frente al sistema jurisdiccionalista. Y finalmente en España tuvo gran importancia al ser consagrado en la dictación de la Constitución de Cádiz de 1812, siendo incluso constituida como un derecho fundamental. Con esto explico un poquito sobre los derechos o los antecedentes del arbitraje sobre el derecho español. Y ahora podemos hablar un poquito más sobre los antecedentes en otros países más contemporáneos como México, Estados Unidos, China, entre otros. Entonces, conforme a México, por ejemplo, simplemente se implementa el arbitraje en la Constitución en 1917. Luego en Estados Unidos en 1947 la ley, esta ley fue creada simplemente para utilizar mediadores con la capacidad para poder mediar entre los conflictos laborales. Luego en 1989 en China fueron creados los comités populares de conciliación, en donde las copropiedades se organizan con propia voluntad para administrar el arbitraje para poder ayudar más en las controversias internas y externas. Luego, en 1995 se crea la ley de mediación en Argentina. En 1996 a 98 se crea una comisión para poder promover los medios alternos de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje, en donde de igual manera se promulga la ley sobre tales medios para la promoción de la paz en Costa Rica. Y finalmente, con los antecedentes en Guatemala, para poder concluir esta pequeña exposición, disculpen, simplemente quiero que se entienda que existe bastante información conforme a los antecedentes del arbitraje en Guatemala, pero solamente considero innecesario mencionarlos, pues básicamente de lo que se tiene en Guatemala de la información o conforme a la información del arbitraje, pues es contenido gracias a otros países, el derecho español, estados, el derecho romano, los países, entre otras cosas. Por eso considero que no sea necesario mencionar más de lo que ya fue mencionado anteriormente. Así que simplemente gracias a ellos se pudo oficializar, o gracias al apoyo de ellos se pudo oficializar la ley de arbitraje en 1997 aquí en Guatemala. Entonces, en 1997 fue creada la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que simplemente significa CRESIG, la cual fue creada por la Cámara de Industria en Guatemala, con el fin o el objetivo de poder ofrecer una herramienta útil para resolver controversias de manera rápida, eficiente, económica y precisa como alternativa de justicia en favor del desarrollo económico del país. Y así finalmente, en este pequeño apartado del arbitraje, en el 2005 se reforma la ley de métodos alternos de solución de controversias en Guatemala. Sí, se aprueba una ley en este año, y pues de esa manera estaría yo terminando este tema de los antecedentes del arbitraje en otros países, en Guatemala, cómo surgió, entre otras cosas. De igual manera, solo quiero que se comprenda que esto que expuse fue lo más simple, lo más básico, lo más preciso posible, porque realmente existe bastante más información al respecto, como las 7 tablas
las 12 tablas. Eh, y el objetivo de este pequeño video es solamente poder yo también entender más, yo poder aprender y de igual manera yo poder compartir estos conocimientos con otras personas. Sin embargo, siempre aconsejo que todo lo que yo diga, siempre en cualquier situación, pues se pueda corroborar en todas partes y también eh, ah, explico o deseo que cualquier persona que mire este video que pueda investigar más por sí mismo. Solamente recuerdo que aunque explique esto yo al final, no significa que este video no sea funcional. Es funcional, pero es básico, es objetivo. Entonces solo aconsejo que se pueda investigar más aún si se interesa sobre el tema de los antecedentes del arbitraje, ya sea en Guatemala o tal vez en otro país. Así que muchas gracias por la atención prestada.